la unidad en el Espíritu. Dice, la cita está en Mateo 18, 20. Podríamos decir que en el matrimonio, porque donde dos, dice la palabra, están en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Bueno, esto es muy comprometedor para los que buscan la presencia de Dios. Yo creo que todos tenemos esa necesidad de Dios en nosotros, que busquemos su presencia. Para esto el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que cuando ellos se reúnan, aunque a veces yo creo que el Señor pudo notar que es muy difícil reunirse en conjunto o en armonía. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, quizás. No quieren comprometerse en tener la relación con el Espíritu Santo. Y aquí la palabra nos habla claramente en Mateo 18:20, como refiriéndose más que nada al matrimonio, o a los que se reúnen para buscar la presencia de Dios. Dice, porque donde dos o tres están en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El Señor ha prometido estar en unidad donde están dos o tres personas que están dispuestas a reunirse con un propósito de unificar la vida espiritual de cada persona y establecer un vínculo de paz para obtener, consolidar un mismo espíritu. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, anhelamos esa presencia? Que Dios se manifieste cuando usted y yo estamos aquí. ¿Por qué Dios dijo dos o tres? Vuelvo a repetir, es algo difícil reunirse. Por eso Jesús dijo, donde estuvieran cuando menos dos reunidos en mi nombre, allí yo estoy con ellos. Ya si fueran tres, ya sería demasiado para entrar en la presencia de Dios. Pero vuelvo a repetir, para tener esa comunión, esa entrega o esa hermandad en nosotros, es difícil congregarnos. Decía el apóstol Pablo que algunos de nosotros tenemos la costumbre de no congregarnos. Quiere decir que nos acostumbramos a no reunirnos. Pero Dios dice que debemos congregarnos en unidad, en amor, en fe, en paz. Dice que Jesús estará con nosotros cuando nos unimos para buscar su presencia y en Él vincular. Recibimos, nos dice que si dos personas se ponen en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por el Padre. Otra cita, ¿verdad? Donde dice que si dos se ponen de acuerdo, una cita anterior ahí mismo en Mateo 18, anterior dice que si dos se ponen de acuerdo en nosotros, dice que Dios dará esa bendición, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que debemos de ponernos de acuerdo. El acuerdo quiere decir estar de acuerdo en lo que vamos a pedir. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide va a recibir, y el que toca se le abre, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo, podemos recibir respuesta. Dice que la unificación es muy importante para la familia y la iglesia.
estar unidos, hermanos, reunidos y unidos es muy importante para poder recibir bendición. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo para orar al Padre, se abren los cielos. Y así como aquella persona, ¿verdad? Daniel, que era un hombre sujeto a adoración, porque tenía esa necesidad de Dios. Daniel era un joven que él buscaba la presencia de Dios. Se dice en las Escrituras que Daniel oraba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Pero había un celo entre los líderes de esa no era iglesia, sino de esa región, los que mandaban, los jefes, quizás los que servían a Nabucodonosor, el rey. Esos sirvientes le tenían envidia a Daniel y no querían que él orara a su Dios. Pero recuerden que gracias a ellos que envidiaban a Daniel, pudieron convencer al rey de levantar un decreto, ¿no? Donde él pudiera hacer una estatua donde todos aquellos que querían que adoraran esa estatua. Pero Daniel siempre fiel al Dios del cielo, ¿no? Al Dios de Israel. Él estaba fiel siempre, pues él tenía esa costumbre de orar siempre, 3 veces al día. Entonces, pues lograron estas gentes que estaban en contra de Daniel incitar al rey para hacer un decreto que aquel que no se adorara a esa estatua que construyera el rey, pues era enemigo del rey, ¿no? Pero Daniel, en su necesidad de Dios, él oraba. Y pues estas personas que estaban en contra de Daniel lo vieron y le dijeron al rey que Daniel no había obedecido el mandato del rey. Entonces, pues fue castigado Daniel, ¿verdad? Como dice la Escritura, fue echado al pozo de los leones, ¿verdad? Y donde él pues sabía que Dios lo libraría de cualquiera. A lo que voy a decirte, hermano, es que si tú y yo nos ponemos a orar, como dice la Escritura, que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no, si estás tú solo orando, es una gran bendición. Pero si hay otra persona que es tu amigo, tu cónyuge, o un hermano, que se pongan de acuerdo en unidad, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo pensamiento, a una dirección para que Dios responda y se abran los cielos. ¿Qué necesitamos nosotros para que se abran los cielos? Pues debemos orar. Debemos de pedir a Dios. Y dice que Daniel cuando oró, ¿qué pasó, hermano? Dice que se abrieron los cielos. Entonces el ángel dice que traía el mensaje, pero había una guerra. Había una guerra en los cielos para poder traer el mensaje a Daniel. Dice que pelearon ahí y pudieron abrir brecha para traer el mensaje. ¿Qué es lo que hace la oración, hermano? La oración hace que tú y yo podamos tener esa paz en nosotros. Cuando usted está angustiado, cuando usted está diciendo, Señor, pues estoy lleno de deuda, ¿no? O estoy lleno de enfermedad, o estoy enfermo, o estoy lleno de angustia, o de ansiedad, porque constantemente nosotros pues somos carne, ¿no? Y estamos siendo atacados por nuestra misma ansiedad. La ansiedad te trae intranquilidad a tu vida. La ansiedad te trae incertidumbre.
Pero cuando usted dice, Señor, necesito de ti, necesito de tu paz. Porque el Señor cuando Él estaba fuera y sus discípulos reunidos, fíjense que sus discípulos se congregaban todos juntos, pero cuando el Señor entraba, ¿qué decía? Paz a vosotros. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? La paz que sobrepasa todo entendimiento para vencer nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones. Porque si usted y yo nos preocupamos, nos enfermamos, porque nuestro sistema inmune baja. En vez de estar al 100, está bajando la presión, ¿no? Y nos enfermamos y nos debilitamos. Por eso Jesús les decía, no te afanes por el día de mañana, porque cada día tiene su afán. Cuando nosotros nos estamos preocupando por hoy y por mañana, estamos siendo atacados por nuestra ansiedad, por nuestras inquietudes, por no confiar en un Dios que puede quitar sobre nosotros toda ansiedad. Por eso Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros para que yo los pueda guiar. Y hallaréis ¿qué? Descanso para tu alma. El descanso quiere decir que Dios te da tranquilidad, que Dios te quita toda angustia, que Dios te quita todo dolor. Porque estamos pensando en lo santo, en lo puro, como dice Pablo, en lo perfecto, que es nuestra sagrada vocación. Vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Dice la palabra: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando usted está en la oración, hermano, o cuando usted está unido, cuando usted tiene un amigo, un hermano que se apoya para que usted no caiga. Por eso es importante estar siempre teniendo un amigo, un hermano donde usted se apoye y diga, hermano, ¿qué pasa? Pues estoy padeciendo, tengo angustia, tengo dolor, tengo tristeza. Cuando usted se apega a otra persona donde usted se siente más tranquilo, se ponen a orar ambos buscando la presencia de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés? Que es más difícil que un cordón cuando se teje con 3 dobleces, es muy difícil que se rompa. Aquí está hablando de un misterio, ¿verdad? Algo que usted y yo necesitamos para no rompernos, para no quebrarnos. Es el cordón. ¿Cuáles son estas 3 personas? Hablando del matrimonio, pudieras decir que es la esposa, el esposo y Jesús. Esos 3 cordones, cuando se unen, es muy difícil que se rompan. Hablando de, por ejemplo, si usted los que no están casados, ¿no? Que se reúnen para orar, pues se apega a un hermano y se apega al Señor. Y ese cordón que es difícil que se rompa. Por eso es importante, hermano, tener la hermandad, ¿no? La unidad en el espíritu, o la unidad con un hermano. Y en Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia a los unos a los otros en amor. Busquemos esa palabra, Efesios 4:2. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué dice sopórtate? Porque a veces es difícil, hermano.
Porque nosotros como hermanos a veces nos ofendemos y nos lastimamos. Y a veces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues unirnos, que no nos desuna el rencor, el odio, la desesperación. Sino debemos soportarnos unos a otros en amor, con mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Que no seamos iracundos, ¿no? Que dice que no seamos explosivos. Que con humildad aprendamos y con paciencia el llamado de Dios los unos a los otros. Y terminando, ¿qué? El amor. Lo más importante de todo, dice la palabra, que es el amor. Porque el amor, ¿qué pasa? El amor cubre multitud de pecados. Y sigamos leyendo el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios para de todos, Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Que reconozcamos que somos hijos del Padre, ¿no? Y que Él suplirá todas las cosas, dice la palabra, conforme a ¿qué? Su riqueza sin gloria. Dice el 7, bueno, habla de que uno cuando uno se apega al Hijo, al Padre, pues Dios nos dota de bendición, ¿no? De dones. ¿Cómo vamos a recibir los dones espirituales? A través de la unidad, de la reunión, de congregarte en tu intimidad, en lo oculto, donde nadie lo sepa, ¿no? Que nadie te vea, y ahí recibirás la bendición de Dios. Dice que un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y vayamos ahí en Juan, el libro de Juan 6, 10, 30. San Juan. San Juan 10, 30. Dice así: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y antes dice: mi Padre que me nació es mayor que todos y nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio la vida, verdad? Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, el que me la dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de mi mano, de mi Padre. El que dice yo y el Padre no somos. Quiere decir que Jesús y el Espíritu Santo y el Padre, pues ellos siempre están unidos, ellos siempre están en unidad, ellos nos conocen qué necesitamos. Y cuando estábamos reunidos, ¿qué pasa? Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Padre y yo, ¿qué? Somos uno solo, ¿no? Y es lo que quiere Dios, hacer un milagro en nosotros, que nosotros seamos uno, como el Padre y el Hijo es uno. Ahí en la unidad se hace un milagro, porque se está mezclando la unidad, la mente en una misma mente, en un mismo sentido. Eso es lo más poderoso, hermano, porque el enemigo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere que nosotros? El enemigo quiere que usted y yo no podamos penetrar esa coinonía, esa unidad que Dios quiere que seamos una armonía en Dios. Eso es lo que más maravilloso. Dios quiere hacer un milagro en esta iglesia.
y no tan solo en esta iglesia. Dios quiere hacer milagros derramando su espíritu. Y allá en Joel nos dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es lo que Dios quiere. Y haré prodigio. Y harán prodigio. Los jóvenes serán usados por el Espíritu Santo. Los jóvenes verán la presencia de Dios. Qué hermoso cuando eso acontezca en la tierra. Cuando veamos ese poder, esa bendición en la tierra. Cuando Dios se manifieste, su espíritu llegue a toda. Cuando usted vaya caminando y las personas estén quizás a lo mejor orando en la calle, no se sabe, porque dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios quiere que nosotros sigamos orando para que esos días de gloria lleguen, para que la gente sea tocada, para que la gente se convierta a Dios. Porque ¿cuál es la finalidad de que el Espíritu hable a tu corazón? Para que nosotros cambiemos, seamos mejores personas, seamos mejores en la iglesia. Es lo que Dios quiere, que seamos una iglesia santa, pura, perfecta. Para cuando llegue el día, dice que cuando Dios venga por una iglesia limpia y sin mancha, entonces se llevará a la novia. Y allí estará con el Señor, ¿verdad? Por 1000 años. Pero mientras llega todo ese día, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Seguir orando. Orar, dice Pablo, orar sin cesar, pedir al Padre que Dios descienda de su presencia, que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, aunque nosotros somos templos, ¿verdad? Somos templos de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que el Espíritu Santo sea tu consejero. Que el Espíritu Santo te llene de amor. ¿Cuánto necesitamos? Porque el mundo hoy en día se odia unos a otros. Porque hay mucha envidia. Porque hay mucho celo. Porque no buscan a Dios. Porque se pierden. Porque no entienden el amor de Dios. O no pueden comprender como Dios quiere que nosotros nos alleguemos a Él. Alleguémonos a Él y Él se allegará a vosotros. Dice, busquemos a Dios y Él nos encontrará, ¿verdad? Porque hay muchas personas cuando ya están al borde de la muerte y dicen, Señor, si tú existes, muéstrate en mi vida. Muéstrate que yo te pueda sentir o ver o palpar. Muchas veces Dios se manifiesta. Por eso dice que el que busca encuentra, ¿no? Que el que llama se le abre. Ese es el poder para poder bendecir tu vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tocar, pedir, llamar para que esa puerta se abra. Hoy te invito que con todo tu corazón puedas decirle, Señor, abre la puerta. Abre la puerta, Señor, para que yo te pueda sentir, para que yo te pueda palpar, para que yo te pueda tocar a través de las personas. Porque Dios es espíritu, hermano. Dios no se va a manifestar en nosotros sino en el espíritu. Porque dice su palabra, si nosotros queremos adorar a Dios, debemos adorarle en espíritu y en verdad. Si usted y yo queremos adorar, buscar su presencia, Él es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, dice la palabra, es necesario que le adoren, porque Él es espíritu, Él es paz, Él es gozo.
Él es bondad. Él es mansedumbre. Vamos a ponernos de pie para orarle al Padre y decirle: Señor, aquí está mi vida. Padre, en este momento, Señor, te pido que tú derrames esa unción fresca y nueva en nosotros, que te muevas poderosamente en nuestras vidas, que sanes todo el dolor que podamos estar sintiendo en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese oído audible para sentir y conocer que tú estás hablando a nuestra vida. Espíritu Santo, yo te pido que tú quites toda rebeldía en el corazón de nuestras vidas para escuchar tu voz. Hoy queremos, como dice la Escritura, estar en esa unidad, en esa mansedumbre, en esa templanza, en esa bondad, en el amor, que los frutos del Espíritu reinen en nuestros corazones. Quita todo odio, Señor, quita toda amargura, quita toda maldad de nuestro corazón. Hoy queremos que tú hables a nuestra vida a través de nuestra conciencia, Padre. Muévete en nuestros corazones, muévete, Espíritu de Dios, fortaleza mía y castillo mío. Tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza. Yo caminaré en ti, Señor. Yo caminaré en unidad y te glorificaré, porque tú eres digno de recibir el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, fortaleza mía. Vamos a cantar este canto. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu. Oh mi Padre amado, Padre de huérfanos y de detención, defensor de vidas, hoy toma el corazón de mis hermanos. Así como te adoramos en la tierra, queremos adorarte en el cielo. Dile que seamos uno como tú eres uno. Oh Señor, cuán admirables están en tu presencia, Señor. Tú habitas, Señor, en la alabanza de tu pueblo. Oh mi Señor, toca el corazón, Señor. Me tomo de tu mano, me aferro a ti, y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Eres mi dueño, fui hecho para ti. Pues a ti es a quien yo tengo, Señor. ¿A quién tengo en el cielo, sino a ti, Señor? ¿A quién tengo en el cielo,
de tu amor, Jesús, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oh Señor, y nada deseo. Me aferro a ti Y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Eres mi dueño, fui hecho para ti, pues a ti es a quien yo tengo, Señor. Díselo al Señor una vez más. Me tomo de tu manto, me aferro a ti, y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Eres mi dueño, fue hecho para ti, pues a ti es a quien yo tengo, Señor. Levanta tus manos y díselo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, Señor? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Sino a ti, mi Señor. A ti levanto mis manos y con ellas mi corazón, para que tú lo llenes de tu amor, Jesús. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oh Padre, sí Señor, Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. gloria. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oh sí Señor, Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oh sí Padre. Como está escrito, Señor, tus palabras dulces en el desierto, que decía, Señor, que no es solo el pan vivir el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, Señor, esa palabra llena mi corazón. Tu palabra de gozo y de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así como Dios se manifiesta, Dios bendiga tu corazón, Dios bendiga tu vida, y vamos a orar para que el Espíritu Santo, que la bendición de Dios, del Padre y del Espíritu sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos de este lugar, pero no de su presencia, ¿verdad? Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Bendiciones y que pasen una bonita tarde. Amén.